La misteriosa muerte del apóstol Pedro, un hombre común con un destino extraordinario. Comencemos este viaje fascinante retrocediendo en el tiempo, cuando Pedro, un simple pescador de Galilea, caminaba por las orillas del mar, ajeno a la magnitud de su futuro. Imagina el escenario: un hombre robusto, con las manos endurecidas por el trabajo, sumergido en las preocupaciones diarias. Sin embargo, este hombre común estaba destinado a ser una de las figuras más importantes en la historia del cristianismo, alguien cuyo nombre sería recordado por siglos, no solo por sus palabras, sino por su sacrificio. Pedro, también conocido como Simón, fue llamado por Jesús de una manera tan singular que marcó un antes y un después en su vida. En medio de una jornada más de pesca, Jesús lo invitó a dejarlo todo y seguirle, prometiéndole que ya no sería un simple pescador de peces, sino un pescador de hombres. Mateo 4, versículo 18 al 20. Y aquí comienza el misterio que rodea su vida y su muerte. ¿Qué había en este hombre que lo hacía especial? ¿Por qué Jesús lo eligió? Estas son preguntas que nos transportan a lo profundo de la historia bíblica, a un tiempo donde el destino de la humanidad pendía de las acciones de unos pocos hombres y mujeres. Desde el momento en que Pedro decidió seguir a Jesús, su vida se transformó radicalmente. Pasó de ser un pescador desconocido a uno de los líderes más prominentes de la iglesia primitiva. Pero no fue un camino sencillo. Las Escrituras nos muestran a Pedro como un hombre apasionado, impulsivo, lleno de aciertos y errores. Fue quien reconoció primero a Jesús como el Hijo de Dios, pero también quien lo negó 3 veces antes de la crucifixión. Estas dualidades en su carácter lo convierten en un ser profundamente humano, alguien con quien podemos identificarnos, lo que hace aún más intrigante la forma en que su vida llegó a su fin. Pero, ¿qué fue lo que llevó a Pedro a una muerte tan misteriosa y, en cierta forma, tan gloriosa? Para comprender su muerte, primero debemos entender el contexto histórico y espiritual en el que vivía. Después de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo, Pedro se convirtió en uno de los pilares de la iglesia cristiana. Fue testigo de eventos sobrenaturales, como el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, y realizó milagros en el nombre de Jesús, lo que le trajo tantos seguidores como enemigos. Roma, el centro del imperio más poderoso de la época, se convirtió en el escenario final de su vida. Bajo el reinado del emperador Nerón, los cristianos fueron perseguidos brutalmente. Se dice que Nerón, buscando un chivo expiatorio para el gran incendio que devastó Roma en el año 64 después de Cristo, culpó a los cristianos, desencadenando una ola de terror. Pedro, siendo una de las figuras más importantes de la iglesia en ese tiempo, se encontraba en el ojo del huracán. Es en este contexto donde su muerte toma una relevancia aún mayor. La tradición nos dice que Pedro fue arrestado y llevado a juicio. Su destino ya estaba sellado, la cruz. Pero no cualquier cruz. Pedro, en un acto de humildad y reverencia hacia su maestro, pidió ser crucificado cabeza abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que Jesús. Este detalle no es menor, ya que refleja la profundidad de su transformación espiritual. El hombre que una vez negó a Jesús por miedo ahora enfrentaba la muerte con una valentía que solo puede venir de una fe inquebrantable. La historia de Pedro no solo nos invita a reflexionar sobre su muerte física, sino sobre su resurrección espiritual. ¿Qué motiva a un hombre a aceptar una muerte tan cruel con tal paz? ¿Qué sabía Pedro que nosotros no entendemos del todo? Estas preguntas nos guiarán a lo largo de este viaje, mientras desentrañamos el misterio detrás de su muerte. Pero este es solo el comienzo. En la siguiente parte, exploraremos con más detalle los eventos que llevaron a su arresto, las tensiones en Roma y cómo la fe de Pedro lo sostuvo hasta el final. La tormenta en Roma, el arresto de Pedro. La Roma del siglo I era una ciudad vibrante, monumental en su grandeza, pero también envuelta en una profunda decadencia moral y espiritual. La cultura romana, bajo la sombra del emperador Nerón, vivía en un torbellino de opulencia y crueldad. Y en medio de este caos, la fe cristiana emergía como una pequeña luz, una chispa que amenazaba con cambiar el curso de la historia. Era una fe joven, pero poderosa, que se extendía rápidamente, atrayendo a muchos, incluso a aquellos que, como Pedro, alguna vez habían sido solo hombres comunes. Pero, para Nerón, los cristianos eran una amenaza.
y el destino de Pedro estaba a punto de cruzarse de manera irreversible con el poder tiránico del emperador. Imagínate las calles de Roma en ese tiempo, el bullicio, el comercio, las conversaciones en diversos dialectos, pero también, en las sombras, un creciente descontento. El gran incendio de Roma, ocurrido en el año 64 después de Cristo, había devastado gran parte de la ciudad y el pueblo, lleno de rumores, buscaba culpables. Algunos susurraban que el propio Nerón había iniciado el fuego para reconstruir Roma a su antojo, mientras otros creían que era el inicio de un juicio divino. Nerón, ansioso por desviar la atención de sí mismo, necesitaba una víctima, y encontró en los cristianos a su chivo expiatorio perfecto. Aquí es donde Pedro, ya una figura importante en la iglesia cristiana, entra en escena. Según las tradiciones y las crónicas de la iglesia primitiva, Pedro había llegado a Roma tiempo atrás, movido por su misión de predicar el evangelio a todas las naciones. Su influencia se había expandido, y su nombre se pronunciaba con respeto y admiración en las reuniones secretas de los creyentes. Pero, a medida que la persecución contra los cristianos crecía, el nombre de Pedro también comenzó a sonar en los oídos de las autoridades romanas. Su arresto era inevitable. ¿Qué habría pasado por la mente de Pedro mientras veía acercarse el día de su captura? Imagina el ambiente de las catacumbas, donde los cristianos se reunían en secreto para orar, temerosos pero llenos de esperanza. Los rumores de que Pedro era buscado habrían llenado el aire de tensión. Sin embargo, la figura de Pedro, ya transformada por décadas de caminar en la fe, se mantenía firme. Había algo en el que desafiaba el miedo. Un hombre que una vez tembló ante la posibilidad de ser reconocido como seguidor de Jesús, ahora se preparaba para enfrentar su destino con una convicción inquebrantable. Las autoridades romanas, al servicio del imperio y bajo la orden de Nerón, finalmente lograron capturar a Pedro. La forma exacta de su arresto no está detallada en los evangelios o las escrituras, pero los relatos tradicionales de los primeros cristianos sugieren que fue traicionado o entregado. Tal vez, como su maestro, Pedro fue detenido por alguien cercano, alguien que, bajo presión o amenaza, no pudo resistir. Aunque los detalles son inciertos, lo que sí sabemos es que Pedro fue arrestado y llevado a prisión, sabiendo bien que su juicio sería rápido y su sentencia mortal. Durante su encarcelamiento, los relatos nos dicen que Pedro, lejos de estar desmoronado por el temor, se mantuvo en oración y en comunión con los otros prisioneros y creyentes. ¿Cómo es posible que un hombre, consciente de que su muerte se acercaba, mostrara tal paz? Aquí es donde podemos ver la clave de la vida de Pedro, su fe. Para él, la muerte no era el final, sino el inicio de algo glorioso. Recordemos lo que Jesús le había dicho muchos años antes, a orillas del mar de Galilea. Cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Juan 21, 18. Pero sabía que este momento había llegado. Su muerte estaba predicha, pero también estaba sellada con una promesa de vida eterna. En su celda, probablemente oscura y fría, Pedro habría reflexionado sobre sus años junto a Jesús, desde aquel primer encuentro hasta las enseñanzas y los milagros que presenció. Quizás, en esos momentos de soledad, las palabras de Jesús sobre el perdón y la redención habrían resonado con más fuerza que nunca. Pedro, el hombre que una vez falló en su momento más crucial, ahora enfrentaba la muerte no como un traidor arrepentido, sino como un siervo fiel, redimido por la gracia divina. Es aquí donde el misterio de la muerte de Pedro comienza a tomar forma. Aunque su vida estuvo llena de altibajos, su muerte sería el testimonio final de su fidelidad. Pero aún hay más por descubrir. En la siguiente parte, nos sumergiremos en su juicio ante las autoridades romanas y el momento en que el destino de Pedro fue sellado con la sentencia de crucifixión. ¿Cómo respondió Pedro ante sus jueces? ¿Qué palabras pronunció? ¿Qué detalles de ese juicio han quedado en el misterio de la historia? Lo veremos a continuación. El juicio ante Roma, Pedro frente a su destino. El día del juicio de Pedro llegó como el golpe de un tambor distante que se vuelve ineludible. Roma, siempre envuelta en pompa y espectáculo, también convertía sus juicios en actos públicos, especialmente aquellos en los que se condenaba a los cristianos.
Las autoridades querían demostrar su poder y aplastar cualquier movimiento que amenazara el control del imperio. Y Pedro, uno de los líderes más influyentes de la fe cristiana, representaba una amenaza directa para el orden establecido. Su captura no era solo un golpe contra un hombre, sino contra un movimiento que Nerón quería erradicar. Pero ¿quién era realmente el vencedor en esta historia? A medida que profundizamos en este capítulo, queda claro que el juicio no solo fue contra Pedro, sino también contra las creencias que sostenía firmemente. El sol de la mañana romana iluminaba las colinas cuando Pedro fue llevado ante los jueces. La audiencia probablemente se realizó en el Foro, un espacio público majestuoso rodeado de estatuas, templos y edificios imponentes, diseñado para imponer respeto y temor. Allí, Pedro, envejecido pero lleno de una luz interior, fue presentado ante sus acusadores. Frente a él, los jueces romanos, fríos e imponentes, estarían sentados en sus tronos de mármol, como dioses terrenales dictando el destino de los hombres. Imagina el silencio tenso en el aire, los murmullos entre los espectadores, los pasos firmes de los soldados resonando en las losas de piedra. Pedro, con la mirada firme, ya no era el pescador asustado de Galilea, ni el hombre que había negado 3 veces a su maestro. Frente a los poderosos de Roma, estaba preparado para una confesión final. El juicio no sería largo. A los cristianos no se les concedían grandes defensas ni extensos argumentos. Ser seguidor de Cristo era suficiente motivo de condena. Sin embargo, en esa sala, rodeado de paganos y jueces que representaban el poder más grande de la tierra, Pedro habría declarado su fe de manera firme, sin titubear. La tradición cristiana cuenta que, cuando le preguntaron si era seguidor de Cristo, Pedro respondió con audacia: «Soy discípulo de aquel a quien vosotros crucificasteis, el Salvador del mundo». Una confesión simple, pero cargada de poder. Pedro, sabiendo que esas palabras lo llevarían a la cruz, no dudó ni un segundo. Había comprendido algo que sus jueces no podían entender. La victoria no estaba en evitar la muerte, sino en abrazarla con la certeza de la resurrección. Pero, ¿qué pasaba en la mente de los jueces? Para ellos, Pedro era solo otro líder de una secta molesta, una amenaza que debía ser eliminada. Sin embargo, en lo profundo, sentirían algún tipo de temor o duda. Habían visto a muchos cristianos ir a la muerte con una calma inquietante. ¿Qué era lo que movía a estos hombres y mujeres a enfrentar su destino con tanta paz? Aunque las crónicas no nos dan detalles de sus pensamientos, es probable que algunos de los presentes comenzaran a sospechar que esta fe, que tanto trataban de aplastar, era más fuerte de lo que jamás imaginaron. Mientras el juicio avanzaba, Pedro no se defendía, sino que proclamaba el nombre de Cristo. Sus palabras no estaban dirigidas a evitar la sentencia, sino a dar testimonio. Había algo en su voz, en su presencia, que no dejaba indiferentes a quienes lo observaban. Pedro sabía que estaba ante su última oportunidad de predicar, de dar testimonio del amor y la salvación que había encontrado en Cristo. Y lo hizo de la manera más grandiosa posible, con su vida. Él ya no temía al juicio humano porque sabía que el verdadero juicio vendría de Dios. Y aunque la justicia romana podía condenarlo, él confiaba en la justicia divina que lo esperaba al otro lado de la muerte. Los jueces, tal vez irritados por su postura inquebrantable, finalmente dictaron la sentencia. Crucifixión. Para los romanos, esta era la muerte más humillante, reservada para los criminales más despreciables. Era una forma de mostrar al pueblo lo que sucedía con aquellos que desafiaban al imperio. Pedro, no obstante, no mostró temor. Sabía que esta sentencia, aunque cruel a los ojos humanos, era su coronación en el reino de los cielos. Pero entonces, ocurrió algo que añade aún más misterio a esta historia. Según la tradición, Pedro hizo una solicitud extraordinaria. Pidió ser crucificado cabeza abajo. Porque, en un acto de profunda humildad, Pedro no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Este detalle, que podría parecer insignificante, tiene un peso simbólico inmenso. Pedro, el hombre que una vez falló en su lealtad, ahora demostraba una fe y humildad que superaba cualquier expectativa. No buscaba la gloria de imitar a Cristo en su muerte, sino la humildad de morir de una manera aún más baja.
Este acto final de sumisión y reverencia marca un cierre perfecto para una vida dedicada al servicio de su Señor. Así, el juicio de Pedro concluyó, sentenciado a la cruz, no como un derrotado, sino como un victorioso. Su corazón ya no estaba en este mundo. Había vivido para Cristo, y ahora moriría por Él. Pero el misterio de su muerte solo comenzaba a revelarse. En la siguiente parte, exploraremos su camino hacia el lugar de la crucifixión y el impacto que este evento tuvo tanto en los creyentes como en sus enemigos. El camino hacia la cruz, la última marcha de Pedro. Con la sentencia dictada, el destino de Pedro quedó sellado. Lo que ahora seguía era el largo y doloroso camino hacia su lugar de ejecución. Roma, siempre ansiosa por exhibir su poder y autoridad, no escatimaba en convertir la muerte de los condenados en un espectáculo público, diseñado para infundir miedo y recordar a sus ciudadanos quién controlaba la vida y la muerte en el imperio. Para Pedro, sin embargo, esta marcha no era un acto de humillación, sino el cumplimiento de las palabras que Jesús le había dicho tantos años atrás. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Con cada paso que daba, Pedro avanzaba no solo hacia la muerte física, sino hacia la gloria eterna que le había sido prometida. El proceso de crucifixión romana era despiadado y cruel. Después de ser sentenciado, Pedro, como muchos otros antes que él, fue sometido a una serie de humillaciones públicas. Imagina la escena. Soldados romanos, endurecidos por la brutalidad diaria, lo empujaban y lo golpeaban, mientras la multitud se reunía en las calles para observar. La crucifixión no era solo un castigo, era un recordatorio violento de la autoridad romana. A los condenados se les hacía cargar su propia cruz o al menos el travesaño, un símbolo del peso literal y figurado de su sentencia. Los pasos de Pedro resonaban en las calles de piedra de Roma, marcados por el sonido de su respiración entrecortada y el murmullo de la multitud que lo rodeaba. Este camino, conocido por los cristianos como el Vía Crucis, era una marcha lenta, dolorosa y profundamente espiritual para aquellos que sabían que su final estaba cerca. Pero Pedro, en lugar de ser consumido por el miedo o el dolor, probablemente estaba sumido en una profunda reflexión. Tal vez recordó aquel día, tantos años atrás, cuando observó a su maestro caminar por un camino similar, cargando su propia cruz. La imagen de Jesús, herido, ensangrentado y, sin embargo, lleno de amor y perdón, debió inundar la mente de Pedro. Ahora él seguía los pasos de su Señor, no solo en vida, sino también en muerte. ¿Qué habría pasado por la mente de los seguidores de Pedro mientras observaban su marcha? Algunos de ellos, escondidos entre la multitud, quizás lloraban en silencio, temerosos de compartir su fe públicamente, pero profundamente conmovidos por el coraje de su líder. Los cristianos de la época vivían en constante temor de ser descubiertos, perseguidos y condenados. Pero en ese momento, al ver a Pedro avanzar hacia la muerte con dignidad, muchos habrían sentido una mezcla de tristeza y orgullo. Pedro estaba dando su vida por la causa que había abrazado, y ese sacrificio inspiraría a generaciones futuras. A medida que Pedro avanzaba hacia el lugar de su crucifixión, el Gólgota de su tiempo, la sensación de misterio alrededor de su destino aumentaba. Para los ojos del mundo, Pedro parecía un hombre derrotado, alguien que había perdido la batalla contra el poder implacable del Imperio Romano. Sin embargo, para quienes comprendían el mensaje de Cristo, Pedro no estaba siendo derrotado. Estaba venciendo de la manera más profunda posible. En su aparente fracaso, estaba encontrando la victoria. Y esa paradoja, la de morir para vivir, es uno de los grandes misterios del Evangelio que Pedro había predicado incansablemente. Imagina la imagen de Pedro cargando su cruz, con el rostro sereno, sus labios probablemente susurrando oraciones. La tradición sugiere que, en su último viaje, Pedro no cesaba de proclamar su fe. Tal vez, al mirar a los guardias romanos o a los espectadores curiosos, Pedro les hablaba de Cristo, del amor de Dios y de la esperanza de la resurrección. No había amargura en él, solo una profunda paz. Esta paz no era fruto de la resignación, sino de la certeza de que su vida, su sufrimiento y su muerte no eran en vano. Estaba cumpliendo su misión hasta el último aliento. Uno de los grandes misterios de la fe cristiana es cómo hombres y mujeres como Pedro, que enfrentaron las peores formas de tortura y muerte,
encontraron en esos momentos su mayor fuerza. ¿Qué impulsa a una persona a caminar hacia su propia crucifixión con una sonrisa de paz en el rostro? La respuesta está en lo que Pedro comprendía de manera profunda. La cruz no era el fin, sino el principio. En su carta, Pedro escribió a los creyentes perseguidos: regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Pedro 4:13. Estas no eran palabras vacías. Pedro vivió esta verdad hasta el último día. Al llegar al lugar de la crucifixión, Pedro se encontró ante la última y más humillante de las pruebas. Sin embargo, la tradición cuenta que, fiel a su humildad, pidió ser crucificado de manera diferente a su maestro. La solicitud de Pedro, ser crucificado cabeza abajo, no fue una decisión repentina. Fue un acto de profunda reverencia. Pedro no se consideraba digno de morir como Jesús y, al invertir su posición en la cruz, expresó una sumisión total a la voluntad divina. Este detalle, cargado de simbolismo, añade una capa más de misterio y asombro a su historia. ¿Qué tipo de fe se necesita para, incluso en la muerte, buscar honrar a Cristo de una manera tan radical? Mientras Pedro era levantado en la cruz, la multitud habría observado en silencio o con murmullos, algunos indiferentes, otros tal vez conmovidos por la escena. Pero lo que los ojos humanos veían como una derrota era, en realidad, el momento culminante de la vida de Pedro. Su sangre derramada sería la semilla de la iglesia en Roma, y su sacrificio marcaría el inicio de una era de crecimiento espiritual para los seguidores de Cristo. La historia no termina aquí. En la próxima parte, nos adentraremos en las últimas palabras de Pedro, en sus pensamientos finales y en el impacto que su muerte tuvo no solo en Roma, sino en el mundo entero. Porque aunque Pedro murió, su legado y su misión continuaron, cambiando el curso de la historia para siempre. Las últimas palabras de Pedro, testimonio hasta el final. El viento soplaba con fuerza sobre la colina, mientras el sol descendía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rojizos. En ese paisaje dramático, rodeado por una mezcla de silencio y murmullos distantes, Pedro fue elevado en la cruz, pero no como su maestro. Su petición de ser crucificado cabeza abajo había sido concedida, un acto que marcaba el clímax de su humildad y devoción. Mientras colgaba en esa posición invertida, su cuerpo envejecido luchando por soportar el dolor insoportable, Pedro no ofreció gritos de angustia ni palabras de maldición. En lugar de eso, lo que brotaba de sus labios era un testimonio final de amor, fe y esperanza. Los evangelios no registran las últimas palabras de Pedro en su crucifixión, pero la tradición cristiana sugiere que, al igual que Jesús, pudo haber dirigido sus pensamientos y palabras hacia el cielo. Quizás recitó salmos, aquellos que lo habían confortado tantas veces en los momentos más oscuros de su vida. Quizás habló de su maestro, recordando las lecciones, las promesas y el amor inquebrantable que había conocido. O tal vez, en un susurro, pronunció las palabras que resonarían a lo largo de los siglos: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este acto de entrega, aunque simple, es profundo. Pedro había pasado de ser aquel que una vez negó a Jesús, temblando ante el peligro, a ser el hombre que ahora enfrentaba la muerte con una valentía que solo podía venir de una fe sólida e inamovible. Su transformación es uno de los grandes misterios de la gracia divina. Como un pescador, impulsivo y lleno de dudas, llegó a ser uno de los pilares de la Iglesia, un mártir cuyo legado cambiaría la historia del cristianismo. Mientras colgaba de la cruz, Pedro no estaba solo. Aunque muchos de sus seguidores habían sido dispersados por el miedo, algunos de ellos, ocultos entre la multitud o escondidos en las sombras, estaban allí, observando su último sacrificio. Quizás algunos de ellos lloraban en silencio, orando por su maestro, por el hombre que les había enseñado a seguir a Cristo. Cada uno de ellos sabía que la muerte de Pedro no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Sabían que, aunque su cuerpo perecería, su espíritu permanecería, y sus enseñanzas continuarían viviendo en sus corazones. Es aquí donde el misterio de la muerte de Pedro alcanza su punto más alto, porque, aunque murió en una cruz, crucificado como un criminal, su muerte no fue en vano. Al contrario, Pedro, en ese momento,
estaba sembrando las semillas de la fe que crecerían durante siglos. Cada palabra que había pronunciado, cada acto de fe, resonaba en los corazones de aquellos que lo seguían, y su sacrificio inspiraría a generaciones de creyentes a vivir y morir por el Evangelio. Los soldados romanos, acostumbrados a ver el sufrimiento humano en su forma más brutal, probablemente miraban a Pedro con una mezcla de indiferencia y curiosidad. Para ellos, era solo otro criminal más, otro rebelde que desafiaba la autoridad de Roma. Sin embargo, algo en Pedro debía haberlos inquietado. Su calma, su dignidad, su falta de desesperación, eran incomprensibles para aquellos que no conocían la profundidad de su fe. Quizás algunos de ellos, después de ese día, comenzaron a preguntarse quién era realmente este hombre y qué era lo que lo había llevado a enfrentar la muerte con tal serenidad. Las últimas palabras de Pedro, sean cuales fueran, debieron haber resonado en los corazones de todos los que presenciaron su muerte. Incluso los que no creían en Cristo no podían ignorar la paz con la que Pedro aceptaba su destino. Este hombre, que había caminado junto a Jesús, había sido testigo de su resurrección y había predicado el Evangelio a las multitudes, ahora estaba sellando su testimonio con su propia sangre. La imagen de Pedro crucificado cabeza abajo no solo es un símbolo de su humildad, sino también de su transformación. Pedro, el hombre que una vez falló, que fue débil en su fe, ahora era un ejemplo viviente de la gracia transformadora de Dios. Su muerte no era un acto de derrota, sino de victoria. En ese momento, Pedro estaba declarando al mundo que, aunque los hombres pueden quitarle la vida, no pueden quitarle su fe. Estaba demostrando que la muerte no es el final para aquellos que siguen a Cristo, sino el inicio de una nueva vida en la eternidad. Para los primeros cristianos, el martirio de Pedro fue un hito. Su muerte marcó el comienzo de una era de persecución, pero también de crecimiento. La iglesia en Roma, lejos de ser destruida por la muerte de su líder, encontró en su sacrificio la fuerza para seguir adelante. Los cristianos comenzaron a reunirse en secreto, a compartir el Evangelio con aún más fervor, inspirados por el ejemplo de Pedro. Él se había convertido no solo en un líder, sino en un mártir, y su historia alimentaba la fe de miles de personas que se enfrentarían a sus propios juicios en los años venideros. La crucifixión de Pedro, en apariencia una derrota para el cristianismo, fue en realidad una de sus victorias más grandes. Su muerte demostró que el poder de Roma, aunque vasto y aterrador, no era rival para la fe inquebrantable en Cristo. Pedro, en su sacrificio, había demostrado al mundo que el verdadero poder no residía en las manos de los emperadores, sino en la promesa de la resurrección.